Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para charlar un ratito sobre algo que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, que tiene que ver con promesas, con sueños, bueno, ya verán. Como siempre les agradezco un montón que estén aquí, compartiendo este espacio y este ratito conmigo. Para los que son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y para los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Si aún no están suscritos al canal, les invito a que lo hagan. Así no se pierden nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. ¿Están listos? Porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las promesas, de los deseos, y de Can Yaman. Sí, ese actor turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ¿verdad? Vamos a hablar de una promesa muy especial, una que le hicieron a Can, y que involucra algo muy, pero muy importante en la vida. ¿Qué es? Un hijo. Exacto, la petición era clara, ten un hijo, mira. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Primero, recordemos un poco el contexto. Can Yaman, como sabemos, es una estrella internacional. Su fama traspasa fronteras y sus fans son legión. Es un hombre muy atractivo con una personalidad arrolladora y un carisma que enamora a cualquiera. Y es que ¿quién no ha suspirado con sus papeles en series como Erkencicus o By Jane? Es imposible no dejarse cautivar por él. Su éxito ha sido meteórico y su nombre se ha convertido en sinónimo de galantería, talento y por supuesto, un físico que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Pero más allá de su éxito profesional, Can siempre ha demostrado ser una persona cercana, con los pies en la tierra y que valora mucho su vida personal. De hecho, es bastante activo en redes sociales, donde comparte momentos de su día a día con sus seguidores, ya sea en el set de grabación, de viaje o simplemente disfrutando de su tiempo libre. Esto ha hecho que sus fans sientan una conexión muy especial con él. A través de Instagram y otras plataformas, podemos ver destellos de su personalidad, de sus pasiones y de su forma de ser. Nos muestra sus entrenamientos intensos, sus aficiones como el boxeo, sus viajes por el mundo y sus momentos de relax. Esta transparencia, esta cercanía, es lo que lo diferencia de otros famosos y lo hace aún más querido por sus seguidores. Ahora imagínense la cantidad de fans que tiene Can. Es normal que muchos de ellos tengan deseos para él, que quieran lo mejor para su ídolo, que sueñen con verlo feliz. Y precisamente uno de los deseos más comunes y más hermosos que tienen para él es que forme una familia, que tenga hijos. Y esto es totalmente comprensible, ¿verdad? El instinto de ver a alguien que admiramos, que nos brinda alegría y entretenimiento, encontrar la felicidad en su vida personal es algo natural. Es una proyección de nuestros propios anhelos y aspiraciones. El caso es que en algún momento, y no sabemos exactamente cuándo ni dónde, surgió esta petición, ten un hijo, mira. Una petición directa, simple, pero con un significado muy profundo. Una frase que se ha replicado en redes sociales, en foros de fans, en comentarios a sus publicaciones. Ten un hijo, Can, que merece ser padre, Can, necesitamos un mini Yaman, queremos ver a Can con un bebé en brazos. Son algunos de los comentarios que se pueden leer. Esta frase, ten un hijo, mira, se ha convertido en una especie de mantra, una expresión de cariño y de deseo por parte de sus fans. ¿Y por qué mira? Bueno, aquí entra en juego un poquito de especulación. Mira podría ser simplemente una invitación a reflexionar sobre el futuro, a pensar en la posibilidad de tener un hijo. O podría ser una referencia a alguien en particular, a una persona especial en la vida de Can. Podría ser una pareja, alguien con quien él esté dispuesto a formar una familia. La verdad es que no lo sabemos, y esa es precisamente la parte que nos hace preguntarnos más y más. La elección del nombre Mira añade un elemento de misterio y curiosidad. ¿Es un nombre al azar? ¿O esconde un significado más profundo? Esta ambigüedad alimenta la imaginación de los fans y les impulsa a especular sobre la vida personal del actor. Pero, ¿cómo ha reaccionado Can a esta petición? ¿Qué piensa él al respecto? Pues bien, aunque no ha hecho una declaración oficial al respecto, sí ha dejado entrever en algunas ocasiones su deseo de formar una familia en el futuro. Ha hablado de su sueño de ser padre, de la importancia que tiene para él la familia, y de cómo le gustaría tener hijos algún día.
Esto es lo que sabemos a través de sus entrevistas y redes sociales. Khan, con su habitual discreción, ha sabido manejar el tema de la paternidad con sutileza y respeto. No ha negado su deseo, pero tampoco ha revelado detalles sobre su vida privada. Esto ha mantenido el misterio y ha alimentado la curiosidad de sus seguidores. Es importante recordar que Khan es una persona muy reservada con su vida privada, y que no suele compartir detalles íntimos sobre sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, y respeta su intimidad. Esta discreción es parte de su encanto. Nos permite admirar su talento y su profesionalismo sin sentir que invadimos su espacio personal. Sin embargo, a través de sus redes sociales y de algunas entrevistas, se pueden vislumbrar destellos de su personalidad y de sus valores. Podemos deducir que el tema de la paternidad sí está en sus planes, aunque evidentemente no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Formar una familia es una decisión importante que requiere tiempo, reflexión y sobre todo, el encuentro con la persona adecuada. En este punto, vale la pena preguntarnos, ¿por qué es tan importante para los fans que Khan tenga un hijo? La respuesta es multifacética. Por un lado está el cariño que le tienen al actor, el deseo de verlo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida. La paternidad es algo que para muchas personas es sinónimo de felicidad, de plenitud. Ver a Khan feliz con un hijo es un deseo muy natural. Es una muestra de afecto y de apoyo incondicional hacia su ídolo. Los fans quieren verlo florecer y la paternidad es, en muchos casos, un camino hacia la realización personal. Por otro lado, está la proyección. Los fans, al querer que Khan tenga un hijo, están proyectando sus propios deseos, sus propias aspiraciones. Es como si quisieran que su ídolo viviera la misma experiencia que ellos, que sintiera la misma alegría, el mismo amor. Es una forma de sentirse más cerca de él, de compartir un poquito de su felicidad. La conexión entre los fans y los famosos es a menudo una relación de espejo. Los fans se identifican con sus ídolos y los famosos, de alguna manera, se convierten en una extensión de sus propios anhelos. Y por último está la admiración. Muchos fans admiran a Khan por su talento, por su físico, por su personalidad. Y al querer que tenga un hijo, están reconociendo su capacidad para ser un buen padre, para transmitir valores, para formar una familia. Es una muestra de respeto y de cariño hacia él. Los fans reconocen en Khan cualidades que lo harían un padre excepcional. Su bondad, su inteligencia, su carisma, su capacidad de amar, todas estas características lo harían un padre ejemplar. Ahora bien, ¿qué implica esta promesa, este deseo de tener un hijo, mira, en el contexto de la vida de Khan? Implica, principalmente, una presión. Una presión por parte de los fans, una presión que, aunque sea bien intencionada, puede llegar a ser abrumadora. Imaginen estar constantemente recibiendo comentarios sobre formar una familia, sobre tener hijos. Es una presión que puede afectar a su vida personal, a sus decisiones y a su bienestar emocional. Es importante recordar que los famosos son personas, con sentimientos y con derecho a su intimidad. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser difíciles de manejar. Pero también implica una oportunidad. Una oportunidad de reflexionar sobre sus deseos, sobre sus prioridades, sobre lo que realmente quiere en la vida. Una oportunidad de evaluar si está listo para dar el paso de ser padre, de formar una familia. Y sobre todo una oportunidad de vivir su vida a su manera, de tomar sus propias decisiones, sin dejarse influenciar por la opinión de los demás. La petición de los fans puede ser un recordatorio para Khan de sus propios deseos y anhelos. Puede ser una motivación para reflexionar sobre su futuro y sobre el tipo de vida que quiere construir. ¿Qué sucederá con la petición de ten un hijo, mira? Pues, la verdad, no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su personalidad, de su cercanía con sus fans. Y por supuesto, respetar sus decisiones y sus tiempos. Porque al final, lo más importante es que Khan sea feliz, que viva su vida a plenitud y que cumpla sus sueños, sean cuales sean. La vida de Khan Yaman es suya, y él tiene el derecho de decidir cómo quiere vivirla. Los fans, en su afán de apoyar a su ídolo, deben respetar sus tiempos y sus decisiones. Este tema de Khan Yaman y la petición de ten un hijo, mira, nos invita a reflexionar sobre la relación entre los famosos y sus fans, sobre la influencia de las redes sociales en la vida de las personas, y sobre la importancia de respetar los deseos individuales de cada uno.
Es un tema que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. La dinámica entre los famosos y sus fans es compleja y en constante evolución. Las redes sociales han acercado a los fans a sus ídolos, pero también han creado nuevas formas de presión y de expectativa. Es fundamental encontrar un equilibrio, en el que se respete la intimidad de los famosos y se valoren los deseos de los fans. Para entender mejor este fenómeno podemos analizar algunos aspectos clave. ******* La figura del ídolo *** Kanyaman, como figura pública, encarna ciertos ideales de éxito, belleza y felicidad. Los fans se identifican con él y desean compartir su vida. La idealización del ídolo es un factor importante en esta dinámica. Las redes sociales Las redes sociales han intensificado la conexión entre los famosos y sus fans. Permiten un acceso directo a la vida de los ídolos, generando una sensación de cercanía y de participación en su día a día. Sin embargo, también pueden generar una presión constante y expectativas irreales. El deseo de proyección Los fans proyectan sus propios deseos y anhelos en sus ídolos. Quieren que sean felices y que vivan la vida que ellos mismos sueñan. La paternidad en este contexto se convierte en un símbolo de realización personal y familiar. La importancia de la privacidad Es fundamental respetar la privacidad de los famosos. Tienen derecho a su vida personal, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida sin presiones externas. El equilibrio Es necesario encontrar un equilibrio entre el apoyo y la admiración hacia los famosos y el respeto por su privacidad y sus decisiones individuales. Los fans deben ser conscientes de los límites y no invadir el espacio personal de sus ídolos. El impacto de la fama y las expectativas La fama, como sabemos, conlleva una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas. En el caso de Kanyaman, su éxito profesional le ha brindado reconocimiento internacional, oportunidades laborales y la posibilidad de viajar y conocer diferentes culturas. Sin embargo, también ha generado una intensa atención mediática y expectativas por parte del público. Presión por la perfección Los famosos a menudo se ven sometidos a una presión constante por mantener una imagen perfecta. Se espera que sean exitosos, atractivos, carismáticos y, en algunos casos, que cumplan con ciertos roles sociales, como formar una familia. Opinión pública La opinión pública, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, puede influir en las decisiones de los famosos. Las críticas y los comentarios pueden afectar su bienestar emocional y su autoestima. Intimidad en entredicho La fama a menudo implica una invasión de la intimidad. Los paparazzi y los medios de comunicación buscan constantemente detalles sobre la vida personal de los famosos, lo que puede generar incomodidad y estrés. Dificultad para tomar decisiones La presión mediática y las expectativas del público pueden dificultar la toma de decisiones personales. Los famosos a menudo se sienten limitados en sus elecciones, ya que deben considerar el impacto de sus acciones en su imagen pública. El futuro de Kanyaman ¿Qué le depara el futuro a Kanyaman? Es difícil predecir. Lo que sí podemos asegurar es que seguirá siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento, con un talento y una versatilidad que le permiten destacar en diferentes proyectos. Proyectos profesionales Seguramente, Kanyaman continuará trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad le abre las puertas a nuevas oportunidades y a la posibilidad de colaborar con reconocidos directores y actores. Desarrollo personal Kanyaman, como cualquier persona, seguirá creciendo y evolucionando a nivel personal. Es probable que continúe explorando sus pasiones, como el deporte, los viajes y el arte. Posibilidad de formar una familia La posibilidad de formar una familia siempre estará presente. Kanyaman, en algún momento podría decidir dar el paso y convertirse en padre. Sin embargo, esta es una decisión personal que solo él puede tomar. Adaptación a los cambios El mundo del entretenimiento está en constante cambio. Kanyaman deberá adaptarse a las nuevas tendencias,
a las exigencias del público y a las oportunidades que se presenten. En definitiva, el futuro de Can Yaman es incierto pero prometedor. Su éxito profesional y su carisma le aseguran un lugar privilegiado en el mundo del entretenimiento. Y aunque la petición de Ten un hijo, Mira, siga presente en la mente de sus fans, es fundamental respetar sus decisiones y desearle lo mejor, sea cual sea el camino que elija. *** Reflexiones finales ***. La historia de Can Yaman y la petición de Ten un hijo, Mira, es un reflejo de la compleja relación entre los famosos y sus fans. Nos invita a reflexionar sobre la influencia de las redes sociales, la presión mediática y la importancia de respetar la privacidad y las decisiones individuales. Es fundamental que los fans sean conscientes de los límites y no invadan el espacio personal de sus ídolos. Es importante recordar que los famosos son personas, con sentimientos y con derecho a su intimidad. La admiración y el cariño hacia los famosos deben ser expresados con respeto y con la conciencia de que cada persona tiene derecho a vivir su vida a su manera. La petición de Ten un hijo, Mira puede ser un símbolo de cariño y de deseo, pero también puede ser una fuente de presión y de expectativas. Lo importante es que Can Yaman se sienta libre de tomar sus propias decisiones y de vivir su vida con plenitud, sin dejarse influenciar por la opinión de los demás. La clave está en encontrar un equilibrio entre el apoyo y la admiración hacia los famosos, y el respeto por su privacidad y sus decisiones individuales. Los fans deben ser conscientes de los límites y no invadir el espacio personal de sus ídolos. La admiración y el cariño hacia los famosos deben ser expresados con respeto y con la conciencia de que cada persona tiene derecho a vivir su vida a su manera. Así que hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta charla sobre Can Yaman y su promesa. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la petición de Ten un hijo, Mira? ¿Creen que es algo positivo? ¿O creen que puede ser perjudicial? ¿Cómo creen que Can maneja toda esta atención y las expectativas? Cuéntenme. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.